de mi capacidad de síntesis, porque ciertamente 20 minutos es apenas para calentarnos, pero bueno. Ante todo, como siempre, gracias a los organizadores por la gentil invitación. De hecho, es reconfortante ver que el Congreso sigue teniendo éxito tal cual como lo recuerdo desde sus inicios. El tema del que les voy a hablar corresponde a las medidas cautelares en el procedimiento arbitral. Se dice es fácil, pero ciertamente lo que corresponde al procedimiento y a las medidas arbitrales tiene una serie de connotaciones que han cambiado a través del tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Empezamos a hablar un poco de los antecedentes de la figura y luego de los antecedentes, entonces transitemos hasta el momento en el que nos encontramos actualmente. De hecho, en la República de Panamá, desde la época del Decreto Ley 5, y voy a empezar con el Decreto Ley 5 para no ir tan atrás, a diferencia de lo que sucedía en muchos países de la época, ya en 1999, cuando se aprueba nuestra primera ley de arbitraje, contábamos con una disposición en la que se autorizaba a los árbitros a adoptar medidas cautelares. ¿Pero qué sucede con esto? La disposición, por un lado, era interpretada como la facultad que se tenía por los árbitros únicamente para decretar la medida, mas no así para ejecutar la medida. Por consiguiente, ante la existencia de una legislación especial y ciertamente de una norma especialísima y directamente aplicable al caso, se daba la circunstancia que habían interpretaciones diversas sobre el caso. Un poco más adelante, ya en el año 2004, cuando se da la reforma constitucional y entramos, digamos, a la era de la constitucionalización del arbitraje, encontramos específicamente una disposición en la Constitución de la República en la que se establece la jurisdicción arbitral y específicamente a los árbitros se le concede la facultad de decidir sobre su propia competencia. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva al punto en que para algunos se hizo mucho más fácil el entendimiento que los árbitros podían decretar las medidas cautelares y a su vez que podían ejecutar las medidas cautelares. Sin embargo, el ambiente tampoco era perfecto. De hecho, durante esa época, yo creo que varios de los que estamos aquí fuimos víctimas de distintas decisiones que por un lado eran tomadas por tribunales arbitrales y por otro lado eran tomadas por tribunales judiciales. ¿Cuál era el problema? El que decreta la medida es la misma autoridad que tiene la posibilidad de revocarla, sustituirla o modificarla. ¿Qué pasa si la medida era decretada por un tribunal judicial y posteriormente el tribunal arbitral quería adoptar algún cambio o viceversa? Existía una laguna, o por lo menos se pensaba que existía una laguna. Eso nos hace transitar un poco a la época en la que nos encontramos actualmente, y es con la aprobación del régimen especializado en materia de arbitraje, es decir, la Ley 131 de diciembre de 2013. ¿Qué pasa con esta ley? Directamente adopta lo que es un régimen especializado, que es un régimen que no es nuevo en la República de Panamá, es decir, no fue creado por el legislador panameño. Lo que se hizo de manera bastante inteligente fue adoptar casi por completo la normativa que está en la Ley Modelo de Arbitraje. Es decir, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional tiene una ley modelo en materia de arbitraje y probablemente algunos de ustedes estén familiarizados con esa ley, y en esa legislación hay todo un desarrollo de la adopción de medidas cautelares por un tribunal arbitral. Posteriormente les diré por qué casi se adoptó ese régimen y qué es lo que está sucediendo actualmente. Por favor, si avanzamos un poco con la presentación. Esta ley desarrolla del artículo 33 al artículo 44 en una serie de secciones los distintos aspectos que tienen que ver con las medidas cautelares e introduce algo que ya existía en la ley modelo, que es la división, si se quiere, aparente o real, entre lo que son las medidas cautelares y las órdenes preliminares, que en el fondo son exactamente lo mismo. Lo que cambia un poco es la posibilidad de notificar o no a la contraparte en lo que respecta a la adopción de la medida. Yo creo que todos sabemos y todos nos ubicamos cuando hablamos de medidas cautelares, normalmente nos viene automáticamente a la mente lo que es el secuestro. Pero la gama de medidas cautelares en sí, genéricamente hablando, es bastante amplia. Al adoptar la ley modelo, lo que hemos entonces es visto las distintas especies o clases de medidas cautelares que pueden ser adoptadas. Estamos en presencia entonces de una situación en la que un tribunal arbitral, por derecho propio, con fundamento en la ley, específicamente puede adoptar varias de las medidas. Como veremos entonces en la siguiente filmina, empezamos por establecer cuáles son esas especies. Primero, mantener o restablecer el statu quo en espera que se dirima la controversia, y segundo, adoptar las medidas para evitar un daño actual o un daño inminente.
Si nosotros leemos esta terminología, quizás no nos parezca extraña, ya que si nosotros nos ubicamos en todo lo que es la materia contencioso-administrativa, debemos recordar que existe una medida cautelar especial, que es la medida cautelar de suspensión en sede contencioso-administrativo. ¿Qué sucede? Que bajo esa modalidad nosotros encontramos lo que hoy día parece ser nuevo para los tribunales arbitrales, puesto que para la adopción de estas medidas cautelares, los tribunales arbitrales necesariamente han de cumplir con dos supuestos específicos. Y esos supuestos específicos nos llevan a lo que nosotros conocemos, que es el periculum en mora. Uy, ¿qué he hecho? Mira la siguiente filmina. No lo logro pasar. Nos lleva específicamente a lo que estaba mencionando, que es aquel requisito que se debe cumplir por la parte que solicita la medida. Y estos dos requisitos son fundamentales, por eso es que se señala que el solicitante debe justificar y debe convencer al juez. ¿Dónde se marca la diferencia? Lo que nosotros conocemos actualmente simplemente requiere que acudamos a un tribunal y solicitemos una medida de la naturaleza que sea, medida esta cautelar generalmente, y la más ordinaria y la más conocida es el secuestro. Basta señalar cuáles son los bienes, la identidad de la parte que se va a secuestrar y señalar que el objetivo de la medida es que no sea ilusorio en sus efectos el proceso. Si nosotros estamos en presencia de esa misma situación, pero ante un tribunal arbitral, no basta que se formule una petición. Lo que específicamente ha de señalarse y debe justificar el solicitante al tribunal son estos dos aspectos, es decir, el peligro en la mora o el peligro en la demora de la decisión y a su vez la apariencia de buen derecho. Esto es lo que permitirá a un tribunal arbitral, siempre y cuando lo estime efectivamente viable, la adopción de alguna de las medidas cautelares que están contempladas en la norma. ¿Qué sucede si la parte no tiene la capacidad de acreditar y convencer al tribunal de esta situación? Hay una solución y como siempre hay una válvula de escape. La ley permite que las medidas cautelares sean solicitadas ante un tribunal judicial. Por consiguiente, tenemos el siguiente régimen. Si estoy ante la presencia o ante la inminencia de un procedimiento arbitral, yo tengo la opción de acudir a la jurisdicción arbitral, entiéndase, el tribunal arbitral, y solicitar la adopción de la medida cautelar, o bien tengo la opción de acudir a un tribunal judicial, y el tribunal judicial, que es el que conocemos todos, será aquel que tenga la capacidad de decretar la medida cautelar. Una y otra alternativa tienen ventajas, desventajas y tienen distintas variantes. Las medidas que un tribunal judicial puede efectivamente decretar en sede de medida cautelar determinan que el tribunal judicial tiene la misma competencia para dictar este tipo de medidas. Pero esto ha sido interpretado de distintas formas, ya que el tribunal judicial tiene su propia competencia y además de tener su propia competencia, tiene sus propias normas de procedimiento. La ley específica, que es la ley 131, establece que las medidas cautelares puede decretarlas aunque el proceso arbitral no tenga sede en la República de Panamá. Esto es novedoso frente a las medidas cautelares que de cotidiano puede adoptar un tribunal judicial, pues que todos sabemos que la jurisdicción del juez únicamente le permitirá adoptar medidas que tengan efectos o que surtan efectos en la República de Panamá. El tribunal judicial ejercerá su competencia conforme a sus propios procedimientos, pero teniendo en cuenta los rasgos del arbitraje internacional, perdiendo competencia una vez decretada la medida. Es aquí donde empieza la diferencia, que quizás no ha sido muy bien entendida. El tribunal judicial, al momento en que se le solicita una medida cautelar para efectos de un proceso arbitral, debe ver específicamente la norma que le es propia del Código Judicial, pero no puede desatender la ley especial que es la aplicable, específicamente haciendo énfasis en esos rasgos del arbitraje internacional. ¿Por qué se señala esto? Puesto que
es bastante común ver que el Tribunal Judicial, al momento de adoptar la medida cautelar, lo hace única y exclusivamente basado en sus propias normas de competencia y en los propios requisitos que establece el Código Judicial, perdiendo de vista que la ley especial, y esto ciertamente es un criterio particular, establece que para la adopción de medidas cautelares en sede arbitral se requiere la acreditación de la apariencia de buen derecho y el peligro de la mora. Esta situación puede deberse a dos razones fundamentales. Una, que el solicitante de la medida cautelar ante el Tribunal Judicial simple y sencillamente olvida, convenientemente o no, señalarle al juez que la medida cautelar que está solicitando es para efectos de un procedimiento arbitral. Puesto que recordemos que estamos en presencia de una situación que siempre será previa al inicio, ya sea del procedimiento judicial o del procedimiento netamente arbitral. Si es así, y ha pasado, el juez no tiene realmente elementos para conocer que la medida cautelar que se está solicitando va a tener efectos o va a ser utilizada en un procedimiento arbitral e inadvertidamente, al momento de decretarla, única y exclusivamente acude a lo que es propio y lo que conoce, que es efectivamente el que se le manifieste cuáles son los activos que van a ser objeto de la medida cautelar y al establecimiento de una fianza. Será con posterioridad, y ha pasado ya en algunos casos, que los jueces advierten, puesto que así se lo manifiesta el solicitante, ya que es una obligación, que la medida cautelar que ha sido decretada deberá ser utilizada o tiene como propósito ser accesoria a un procedimiento arbitral. Ciertamente, el acudir a un tribunal judicial, si lo vemos en perspectiva, pudiera, desde el punto de vista mal llamado estratégico, permitir que se logre el decreto de una medida obviando un requisito que algunos consideramos que sí es indispensable aunque se esté en presencia de un tribunal judicial. Este es un tema que se debate, puesto que he tenido experiencia de los dos tipos. He tenido experiencias en las que el tribunal judicial, debidamente advertido que se trata de un procedimiento arbitral, si se le manifiesta en la solicitud, toma específica consideración de que la ley especial tiene una serie de requisitos que deben ser atendidos. También he tenido experiencias en las que el tribunal judicial, simplemente al momento en que se le formula la solicitud de medida cautelar y un poder que no tiene mayor identificación, entonces procede en otros términos. Eso va a depender mucho de cuál es la formación que tiene el solicitante de la medida cautelar en cuanto al conocimiento de la ley especial y a su vez el criterio particular que haya podido ser adoptado por el tribunal en cuanto a si debe o no debe aplicar la normativa que está en la ley especial. Importante, una vez que el tribunal judicial decreta la medida, independientemente de que haya acogido o no cualquiera de los requisitos que hemos hablado, pierde competencia respecto de esa medida que decretó. Es decir, lo único, y esto es importante, que puede efectivamente hacer un tribunal judicial es el decreto de la medida cautelar. Punto. De ahí en adelante, lo que tiene que hacer por mandato de la ley es remitir la actuación al tribunal arbitral en el caso que ya se tenga constituido un tribunal arbitral en ese momento, o bien deberá remitir la actuación a la institución arbitral de que se trate, en el caso de que estemos en presencia de un arbitraje institucional, o bien a un tribunal ad hoc en caso de que estemos en presencia de un arbitraje que no es institucional. Para esto, la ley establece que se tiene un término de 10 días hábiles. ¿Por qué esto es importante? Puesto que, como mencionaba con anterioridad, en la época en la que rigió el decreto de ley 5 de 1999, incluso con la reforma constitucional, existía un vacío y confusión en cuanto a qué sucedía después que el juez decretaba la medida. Si la enviaba al tribunal arbitral o si bien conservaba la medida para efectos de solventar absolutamente todo lo que tenía que ver con la medida cautelar, entiéndase levantamiento, sustitución, modificación, revocatoria y demás, y que el tribunal entonces arbitral única y exclusivamente conociese del procedimiento arbitral. Esa confusión, al menos desde el punto de vista legal, aparenta estar bastante clara, ya que el juez pierde competencia sobre ese tema y automáticamente la competencia se aprende por el tribunal arbitral. Eso quiere decir que ante el decreto de una medida, en caso de sustitución revocatoria, los incidentes o las situaciones que pudiesen darse respecto del objeto sobre el cual ha recaído la medida deberán ser atendidos por el tribunal arbitral hasta tanto efectivamente el tribunal arbitral exista, y debería existir el tribunal arbitral hasta tanto haya un laudo que decida la contienda, y que en este laudo que decida la contienda el tribunal arbitral efectivamente tenga el cuidado de
pronunciarse respecto de la medida cautelar, puesto que esto nos lleva a otra de las situaciones que antes y ahora, porque ya me tocó conocer de un caso, queda un poco rezagado. Hay veces que uno está quizás tan envuelto en lo que es la parte sustantiva y lo que es la decisión, que olvida que quizás meses atrás hubo una medida cautelar que quizás no tuvo efecto en ese momento, pero que está vigente y que fue comunicada al tribunal arbitral. Y se da la circunstancia que podemos estar en presencia que se dictamina el laudo, y una vez que el laudo se dicta y el tribunal se disuelve, ya no existe un tribunal arbitral, y entonces estamos en una situación en la que no se tiene un ente con competencia suficiente para efectos de pronunciarse sobre la medida. A mi juicio, esto tiene una solución, puesto que, y esto sí ciertamente es una interpretación, frente a lo obvio que estaremos en presencia de una medida existente y de un tribunal arbitral inexistente, lo que no puede ser es que tengamos una medida que no tiene solución. A mi juicio, ante esa situación, y esto, insisto, es algo que no está claramente en la ley, si se llegase a dar el caso, debería el tribunal judicial, en ese caso en particular, proceder entonces con la adopción de la medida que correspondiese para no dejar a una parte en estado de indefensión. No quiere. Las órdenes preliminares. Las órdenes preliminares es otro de los aspectos que se consagra en la legislación. ¿Cuál es la diferencia entre medidas cautelares y órdenes preliminares? Realmente, la diferencia única que se da en cuanto a la posibilidad que se decrete inoída parte o no. Las órdenes preliminares, al menos como ha sido interpretado, no son ni más ni menos que las mismas medidas cautelares, pero que ante la justificación que se presenta al tribunal de el daño irreparable que pudiese causarse por razón de notificar previamente esa medida a la contraparte, el tribunal arbitral adopta preliminarmente una orden que no será otra cosa que una medida cautelar, la cual se mantendrá en vigencia por un término de hasta 20 días, a efectos que, transcurrido ese plazo y luego de haber dado debido traslado a la contraparte para que presente objeciones, el tribunal arbitral decida si mantiene la medida cautelar que se dictó en virtud de una orden preliminar o decide efectivamente levantar la medida. ¿Por qué se hace esta distinción que parece no tener sentido? Y hay una razón fundamental, que en materia arbitral, como el arbitraje surge por el acuerdo y voluntad de las partes, y hay un principio cardinal en materia arbitral, que no debe haber actuaciones y comunicaciones que son independientes entre las partes, acontece que toda situación y toda solicitud que se presenta en un procedimiento arbitral necesariamente ha de ser puesta en conocimiento de la parte contraria. Si eso es así, las medidas cautelares no corren una suerte distinta. Esta distinción no está claramente establecida en la ley, puesto que lo único que establece la ley es, al momento de referirse a las órdenes preliminares, es que éstas podrán ser decretadas sin audiencia de la contraparte. Mención específica que no se hace cuando se refiere a las medidas cautelares. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando estamos en presencia de una solicitud de una medida cautelar ante un tribunal arbitral, la solicitud de su adopción debería ser puesta en conocimiento de la parte contraria, a efectos de que ésta tenga la oportunidad de manifestarse sobre el tema. Pero si la parte solicitante, en lugar de acudir directamente y requerir la adopción de una medida cautelar, y lo que hace es solicitar una orden preliminar, que no es ni más ni menos que una medida cautelar, solo que sin la posibilidad que se comunique a la parte contraria, el tribunal arbitral procederá al decreto de esa orden preliminar sin que previamente sea puesta en conocimiento de la parte contraria. La diferencia es importante, puesto que yo creo que todos sabemos lo delicado que puede ser que a la parte contraria se le manifieste o se le ponga en conocimiento lo que uno quiere hacer respecto a las distintas gamas de medida cautelar. El efecto puede ser un poco distinto en el tiempo, puesto que en la forma en la que está redactada la ley, las órdenes preliminares pareciera ser que
únicamente pueden ser dictadas por un tribunal arbitral y no así por un tribunal judicial. Entonces nos encontraremos en presencia de la siguiente situación. No ha empezado el procedimiento, queda adoptar de manera anticipada una medida cautelar. ¿Cuáles son mis opciones? Yo puedo esperar a que se constituya un tribunal arbitral y una vez que el tribunal arbitral esté debidamente constituido, puedo solicitarle a los árbitros que adopten una medida cautelar. Si ello es así, podré solicitar una orden preliminar sin que se notifique a la contraparte o una medida cautelar con la notificación a la contraparte. ¿Cuál es la otra opción? Que simplemente no espere a la constitución del tribunal arbitral y acuda a un tribunal judicial a efectos de que el tribunal judicial, antes del inicio obviamente del procedimiento arbitral y de la constitución del tribunal, proceda y decrete la medida cautelar que todos sabemos que es inaudita parte. En este caso en particular, nos olvidamos del concepto de órdenes preliminares y única y exclusivamente estaremos en presencia de una medida cautelar con la disyuntiva que ya he mencionado con anterioridad. Y es el hecho que el tribunal judicial, para la determinación de la adopción de la medida, se supone que debería adoptar los criterios que están establecidos en la ley especial. Sin embargo, lo que acontece o lo que he visto que ha sucedido en la práctica es que adopta la medida respecto o con efectos de lo que se señala en el Código Judicial. Ya por último, porque el tiempo ciertamente se ha agotado. Por favor, licenciada. Sí, el tiempo estoy sobregirada y ciertamente sí. no supe hacer gala de mi capacidad. Creo que es la expositora que más tiempo ha tomado porque ya va un minuto, por favor. Gracias. Bueno, un minuto, solo para una reflexión final. La reflexión final realmente es que al final se trata de un tema de oportunidad y de estrategia. ¿Cuándo acudir a un tribunal judicial y cuándo acudir a un tribunal arbitral? Hay un punto que es importante tener presente, que el tribunal arbitral, con todo y lo que tenemos una nueva ley, con todo lo que hemos adoptado en la ley modelo, el tribunal arbitral en esencia únicamente tiene facultad de imperio respecto de las partes, no de terceros. Ese es un punto que creo que puede ser importante a la hora de adoptar el momento y la forma para solicitar una adopción de una medida cautelar. Con esto concluyo mi presentación, disculpándome por haber abusado en exceso del tiempo y quedo a disposición para cualquier pregunta.